Ok, entonces buenos días. Entonces hoy vamos a ver una de las cosas que más inquietud causan, que es ¿qué es entropía? ¿No? Que muy poca gente lo tiene claro, como que hay mucha gente que tiene dudas en eso. Entonces lo que hemos hecho, y eso pues pasa también con otros conceptos de termodinámica, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es calor? ¿Qué es temperatura? Y ya más o menos a lo largo del curso, pues hemos ido aclarando algunos, pero hoy como que yo espero que estén completos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Recordemos qué es temperatura. Entonces, temperatura es qué tan rápido se mueven las moléculas. O sea, la energía es proporcional a la energía cinética por molécula, si quieren. O realmente la energía cinética por coordenada de movimiento. Entonces, es como es una cantidad intensiva. O sea, es por unidad de masa, digamos, por molécula, por grado de libertad. En cambio, y la suma de todas esas energías cinéticas, ¿qué va a dar? La energía cinética total. Entonces, la energía cinética total es de toda la sustancia. La temperatura es solo de una. Entonces, si yo quiero saber cuál es la energía cinética total, ¿qué hago normalmente? Multiplico la temperatura por algo. Ese algo da cuenta de cuántas coordenadas de movimiento hay por cada molécula del sistema y se suma sobre todo eso. Y ese algo entonces es lo que llamamos capacidad calorífica. Entonces la temperatura multiplicada por la capacidad calorífica va a la energía cinética interna. Entonces lo que llamamos calor, lo que los niños llaman calor y que esta taza tiene mucho calor y que esta taza más grande a la misma temperatura tiene más calor, eso es energía cinética interna. Y temperatura entonces es qué tan rápido se mueve. Y en un gas ideal la energía cinética es proporcional a la temperatura. Y bueno, en todas partes, pero además en un gas ideal no hay energía potencial. Las moléculas están libres y solo se chocan cuando están muy cerquita. Entonces, si la energía cinética es toda la energía, entonces la energía total en un gas ideal es proporcional a la temperatura. La única forma de aumentar la energía de un gas ideal es aumentar su temperatura. Bien. Y ahora, ¿y si el gas es de moléculas monoatómicas? O sea, si no tiene movimientos internos. Por ejemplo, helio, que es solo una bolita, o argón, que es solo una bolita. Entonces, la energía es 3/2 de n k Boltzmann T, donde n es el número de moléculas y k Boltzmann es una constante. Bueno, y lo otro que habíamos visto es que cuál es la diferencia entre calor y trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que calor no le decimos en la energía cinética interna, sino que en física calor le decimos a otra cosa. Quedó mal el nombre. Le dijéramos calor a la energía cinética interna, los niños tendrían razón. Pero resulta que, por razones históricas, en física le decimos calor a otra cosa. Calor es la energía que pasa de un lado a otro, que no estamos mirando. Y trabajo es la energía que pasa, que la miramos, que pasa de un lado a otro cambiando una variable de movimiento que estamos mirando, por ejemplo el volumen. O si nos ponemos a ver una molécula, entonces la posición y la velocidad de esa molécula, si se hacen cambios ahí, si yo veo que una bolita la choca y aumenta su velocidad, eso que vi es trabajo. En cambio, si no la miro, es calor. Entonces fíjense que el concepto de calor es subjetivo, depende de quién es la persona, de lo que la persona miró, decidió mirar y decidió no mirar. Hay cosas que no miramos, o porque no queremos o porque no podemos. Si pudiéramos, sería trabajo. ¿Es como incertidumbre? No, todavía no. Y entonces, como no sabemos exactamente cómo se hace, lo único que podemos dar es una descripción estadística. Entonces el calor se hace una descripción estadística. En cambio, el trabajo es, digamos, ¿cómo se dice? Es determinista. O sea, uno sabe cómo se hace. Entonces, ahora sí te podría decir, en cuanto al calor, pues uno no sabe exactamente cómo se hace, uno tiene una incertidumbre de cómo se hace. Sí, te acepto esa unión y ahorita la vamos a trabajar. Está bien. Entonces, como que el calor es el trabajo de contrabando. ¿Sí? En La Guajira arriba entra calor a la economía nacional. Por acá también, por el aeropuerto del Dorado entra calor a la economía nacional. Entonces, y veíamos los ciclos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ciclo de Carnot, nosotros veíamos que si esto va bajando,
a temperatura constante, o sea, si se expande a temperatura constante, entonces la energía se mantiene constante. Aquí se va expandiendo, se enfría. Aquí se está comprimiendo a temperatura constante, o sea que la energía permanece constante. Y aquí está solito, le está entrando trabajo, pero no le sale calor, aumenta la energía, por eso aumenta su temperatura. Entonces fíjense que uno puede aumentar la temperatura metiendo trabajo o metiendo calor, no importa, porque es meter energía. Y si parte de esa energía se vuelve cinética, entonces uno aumenta la temperatura. Ahora, aquí entonces le está entrando calor y lo mismo que le entra de calor le sale como trabajo. Aquí el calor que le sale, le sale trabajo pero no le entra calor, entonces se enfría. Aquí se comprime, lo que le meto de trabajo le sale como calor, el área debajo de la curva va a ser el trabajo y aquí se vuelve a comprimir, lo que le entra de trabajo no sale de ninguna forma, entonces se calienta, aumenta su energía. ¿Listos? Entonces el ciclo de Carnot es la suma de dos curvas a temperatura constante y dos curvas en donde no entra ni sale calor, solo entra y sale trabajo. Estas se llaman adiabáticas y estas se llaman isotermas. Pero los nombres no nos dicen mucho. Es mejor decir que va a temperatura constante. A mí me importa más que un niño sepa qué es lo que pasa cuando va a temperatura constante, a que sepa que eso se llama isoterma. Le di cuento después. Oiga, ¿y sabe qué? Eso se llama isoterma. Bien, entonces pasa una cosa interesante. Cuando uno, por ejemplo, hace una expansión isotérmica, sabemos que, como es isoterma, es a temperatura constante. Eso quiere decir que la energía no cambia. Si la energía no cambia, ya dijimos, el calor que le entra es igual al trabajo que le sale. Y eso quiere decir que el calor que le entra lo podemos calcular como el área debajo de la curva, porque el área debajo de la curva es el trabajo que sale. Y entonces el trabajo que sale es la integral, pues el área debajo de la curva de P contra B. Y eso, como P es N Boltzmann T sobre B, porque es un gas ideal, entonces yo puedo sacar el N Boltzmann T, esa temperatura constante, la T también la puedo sacar, y la integral de B sobre B es el logaritmo. Y el logaritmo entonces de BB y BA va a ser el logaritmo de BB sobre BA. Porque el logaritmo de la resta, la resta de logaritmos es el logaritmo de la división. Bueno, eso es para nosotros, ¿no? Si yo le muestro esto a un estudiante, lo asusto. Si el estudiante sabe cálculo, entonces más bien, al final le cuento esto. Pero yo le puedo dar las cosas de manera intuitiva. Yo puedo hacer que él calcule el área bajo la curva simplemente sumando cuadraditos y funciona, porque lo hemos hecho y funciona. Bueno, ¿cuál es la cosa? Pues resulta que Carnot estaba con la idea de que en estos ciclos debía haber algo, por ejemplo en el ciclo que acabamos de ver, debía haber algo que entrara y saliera igual. O sea, él decía, mire, una máquina térmica debe ser parecida a una máquina como por ejemplo un molino de agua. Y en un molino de agua, pues entra más energía que la que sale, claro. Si entra agua moviéndose a toda y con una altura, al final el agua sale con menos energía potencial y moviéndose más despacio que a quien movió, a la rueda. Y la rueda pues va a llevar esa energía a lo que haga el molino de agua, que puede ser hacer harina o hacer tejidos o cosas de ese estilo como se hacía en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Entonces él decía, pues sí, la energía entra más energía que la que sale, y en el ciclo de Carnot tenemos que entra más calor que el que sale. El que queda aquí, entonces, ¿qué se vuelve? Trabajo. Y ahí bien, con la energía entra más que la que sale en el ciclo y por eso la máquina hace trabajo. Pero la otra pregunta, pero Carnot quería algo que entrara y saliera igual. Como el agua del río, decía él. Tiene más energía cuando entra y sale con menos energía, pero es la misma cantidad de agua. Entonces él buscaba construir una cantidad que entrara igual que la que salía. Y en el ciclo de Carnot se dio cuenta que hay una cantidad así. Aquí entra calor y aquí sale calor. El calor es N Boltzmann T logaritmo de BB sobre BA. Y al que sale también es N Boltzmann T logaritmo de BC sobre BD. Si yo divido por la temperatura, entonces me queda N Boltzmann logaritmo de BB sobre BA y N Boltzmann logaritmo de BC sobre BD. ¿Será que BB sobre BA es igual a BC sobre BD? O sea que el volumen grande aquí dividido por el volumen chiquito aquí es igual al volumen grande acá dividido por el volumen chiquito acá.
Resulta que sí, porque estas dos curvas son isotermas. Digo, pues son adiabatas. Y aquí está la demostración. Esto es para ustedes, ¿no? Esto no es para convencer a los niños, es para convencer a ustedes de lo que les voy a decir después, es cierto. Entonces, esto es el calor que entra, este es el calor que sale. Pero, esta curva de acá es una adiabática. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que siempre tenemos que recordar es la primera ley de la termodinámica, o sea que la energía que entra es igual al trabajo más el calor. Entonces, si no hay calor, si en esta curva no hay calor, no entra ni sale calor, entonces el cambio de energía solamente es por trabajo. Si el gas se expande, la energía disminuye. Si el gas se comprime, si dB es negativo, la energía aumenta. Entonces el cambio de energía es menos P por dB. Entonces, ¿qué es dE? Pues la energía es 3 medios de n Boltzmann T. Entonces, un aumento de energía solo se produce por un aumento de temperatura. Entonces, si hay un aumento de energía es porque hubo un aumento de temperatura. Y el aumento de energía va a ser 3 medios de n Boltzmann el aumento de temperatura. Y resulta que P, por la ley de los gases ideales, es n Boltzmann T sobre B. Si yo despejo PB igual a n Boltzmann T, despejo la presión, me da esto. Ahora, si esto es igual a esto, entonces ¿qué puedo hacer? Tacho n Boltzmann y tacho n Boltzmann. La temperatura pasa a dividir, entonces tengo dt sobre T. Y el volumen también está aquí dividiendo, tengo dB sobre B. Entonces yo puedo despejar y tengo que dB sobre B es igual a menos 3 medios de T sobre T. ¿Sí? Váyanlo haciendo. Si no lo hacen no me van a creer. O sea, ustedes estarán pensando cómo le enseño a un niño esto. No, no se lo van a enseñar, eso es para ustedes. O sea, para poder uno enseñar algo, primero tiene que entenderlo bien. Y ustedes tienen otra formación. Ustedes ya pasaron por la universidad, saben que es un logaritmo, saben que es una integral, pero nunca les quedó claro qué era la entropía. Y les contaron un poco de cosas. Entonces yo tengo que enlazar esas cosas para que ustedes vean por qué. Y ahora sí les voy a mostrar una forma de enseñárselo a los niños. ¿Listo? Entonces, esto es para ustedes. La integral de esto, entonces, ¿qué da? Pues simplemente ¿qué es esto? ¿No hay forma de activar este tablero o no? Bueno, la integral de esto es logaritmo. Y la integral de esto es logaritmo. Si yo elevo e a la eso, ¿qué pasa? Logaritmo de menos 3 medios logaritmo de t es lo mismo que logaritmo de t a la menos 3 medios. Y entonces eso va a ser la temperatura C sobre la temperatura B a la menos 3 medios. O sea, va a ser la temperatura B sobre la C a la menos 3 medios. La temperatura de B es la de arriba, este 1, la temperatura C es la de abajo, este 2. O sea, va a quedar que la relación entre los volúmenes que une una adiabata está dado por la relación inversa de las temperaturas, o sea, las temperaturas al contrario, a la 3 medios. Y que eso es esta curva. Y lo mismo pasa con la otra curva. ¿Sí lo pueden hacer? Por favor, hagan de esta parte. Soluciónenlo. Venga a ver si yo puedo acá. La integral desde B hasta C de dB sobre B es igual a la integral a menos 3 medios, la integral desde B hasta C de dt sobre t. Integro, entonces, logaritmo natural de BC sobre BB es igual a menos 3 medios, logaritmo natural de TC sobre TB. Eso es lo mismo es igual al logaritmo natural de ¿qué? TC sobre TB a la menos 3 medios. Elevo a ambos lados e a la eso. Entonces, e a la eso debe ser igual a e a la eso. O sea, que BC sobre BB
es igual a TC sobre TB a la menos 3 medios. Entonces, lo voy a colocar aquí arriba. Eso quiere decir que BC sobre BB es igual a TB sobre TC a la 3 medios. Le di la vuelta. Y este es el resultado que me dice cómo es una curva donde no entra ni sale calor en un gas ideal. ¿Qué es la que está ahí? ¿Sí? Esto. Bien. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? ¿En Valledupar? ¿Ya lo completaron? Bien. Entonces ahora, miren acá. Volvamos a la presentación. ¿Qué tenemos? Que este volumen C a este volumen B es una cosa que relaciona las dos temperaturas a las que están, ¿no? Esta sobre esta, la 3 medios. ¿Y por qué? Porque esta es una curva donde no entra ni sale calor. Entonces esto es lo que sale. Miren, ¿dónde está que no entra ni sale calor? Acá, que DE es igual a menos P de B más 0. Hay 0 calor. O sea, el aumento de energía es por una entrada de trabajo, pero 0 calor. Entonces, el volumen de este punto y el volumen de este punto están relacionados por las temperaturas a las que están. Y el volumen de este punto y el volumen de este punto también son una curva diabática. Entonces también están relacionados exactamente igual con las dos temperaturas. Pero esta temperatura es la misma que esta. Y esta temperatura aquí es la misma que esta. Eso quiere decir que BC sobre BB es igual a BD sobre BA. ¿Y entonces qué pasa de ahí? Ah, bueno. Sí, ahora me toca otra vez aquí. BC sobre BB es igual a BD sobre BA. Entonces, voy a pasar este a dividir y este a multiplicar. Intercambio estos dos, ¿ok? Voy a intercambiar estos dos. Entonces, ¿qué me queda? Que BC sobre BD es igual a BB sobre BA. Voy a hacerlo a colores. BC y BD están en la línea de abajo, corresponden al proceso frío. Entonces reemplazo BC sobre BD, es la temperatura de abajo, la temperatura fría. Y BB sobre BA, B y los puntos B y A son de la temperatura caliente. ¿Listos? Muy bien. Volvamos a lo que estamos haciendo, lo que hizo Carnot hace 150 años. Volvamos entonces aquí a la presentación. Entonces, fíjense. El calor que entra en la temperatura alta es N K Boltzmann T logaritmo de BB sobre BA. El calor que sale en la temperatura baja es N K Boltzmann T logaritmo de BC sobre BD. Pero BC sobre BD es igual a BB sobre BA. O sea que esto es igualito a esto con solo una diferencia. Las temperaturas, que son diferentes. Entonces, si yo cojo el calor y lo divido por la temperatura, me da algo que entra igual a lo que sale. Eso es lo que quería Carnot. Y entonces le dieron un nombre. ¿Saben cómo lo llamó Carnot? Calor. ¿Saben cómo lo llamamos ahora? Entropía. Porque es que calor ha sido una palabra muy usada. La hemos usado para todo. Para la energía cinética interna la llamamos calor. Para la temperatura a veces le llamamos calor. Para la energía, el trabajo que entra invisible, el trabajo que no estamos monitoreando, el trabajo de contrabando, lo llamamos calor, que es como lo usamos en física. Y además a esta vaina Carnot le llamó calor. Pues no se confundan, esto se llama entropía. Entonces, lo que entra igual a lo que sale es el calor dividido por la temperatura.
¿Listos? Y así desafortunadamente es como se ve en los libros. Así es como si ustedes abren un libro de termodinámica o abren un libro de física para bachillerato, aparece todo esto, aparece lo del ciclo de Carnot y tratan de definir entropía basados en el ciclo de Carnot. Y así fue como ustedes lo aprendieron, ¿cierto? Bueno, ya que estamos de acuerdo en eso, entonces ahora les voy a mostrar otra forma de aprenderlo. Porque aquí uno queda como con cosas raras, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué es entonces la entropía? Una cosa rara que se calcula en un ciclo de Carnot. Y si el ciclo no es de Carnot, ¿y por qué es del ciclo? Luego al fin no se supone que va a ser una cantidad que corresponde al estado del sistema, así como la temperatura o así como el volumen. Entonces, ¿qué resulta siendo la entropía? Esa pregunta no fue fácil de responder. Esa pregunta requirió más de 100 años para ser respondida correctamente. O sea, realmente, ¿qué es la entropía? Solo lo llegamos a saber por ahí por los años 50, con la teoría de la información. Y hubo una cantidad de cosas y paradojas muy bonitas, y eso lo vamos a ver en esta clase y en la clase siguiente. Digamos, la parte histórica más que todo la vamos a hacer en la clase siguiente. En esta clase voy a contarles cómo se puede enseñar entropía de una manera bien sencilla y cómo les puedo enseñar primero a ustedes y también cómo ustedes se la pueden enseñar a los niños. ¿Listos? ¿Sí? Profe, cuando hablamos en términos de la eficiencia del ciclo, ¿no utilizamos esta misma relación? Claro, ustedes pueden usar lo que quieran. ¿Qué es la eficiencia? Es cuánto trabajo sale dividido por cuánto calor le entra. Entonces ahí ya lo pueden calcular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, el trabajo que sale es igual al calor que entra menos el que le sale. El calor que entra es este, el calor que sale es este. Réstalos. Y el trabajo que le sale es... Ese es el trabajo que le sale y el calor que le entra es este. Sabiendo que estos logaritmos se van, porque son todos iguales, entonces simplemente queda la temperatura 1 menos la T2 dividido por T1. Listo, ya está. Y todas esas cosas para el ciclo de Carnot lo pueden sacar ahí, pero entonces les voy a mostrar para eso otra forma que entonces, ¿qué tiene de ventajas? Que da una idea clara de qué es lo que es la entropía dentro. Que no utiliza integrales. Y entonces no vamos a asustar a ningún niño. ¿Sí? Ustedes no están asustados, ¿cierto? No. Yo les hago una integral y ustedes no se asustan. Bueno, eso me gusta, ¿no? Son gente valiente. No le temen a las integrales. Entonces pero de todas maneras hay una forma en que no es necesario. Entonces se las voy a mostrar. Y la forma es exacta, no es un símil. O sea, lo que voy a decir es preciso y correcto. ¿Qué es la entropía? Miren, la entropía hoy en día es cuánta información nos falta para saber cuál es exactamente el estado del sistema. Eso es entropía. Si tenemos un gas es, desde el punto de vista de la mecánica de Newton, son una cantidad de bolitas que se mueven y se chocan. Y cada bolita tiene una posición y tiene una velocidad. Entonces, si yo supiera la posición y velocidad de todas las bolitas, yo podría predecir cómo se van a mover, cuándo se van a chocar, cómo van a salir, y podría predecir cómo eso se va moviendo y se va avanzando paso a paso. Alguien dijo que si le daban la posición y la velocidad de todas las moléculas del universo, él iba a predecir qué iba a pasar en el universo. ¿Cómo se llama ese hombre? Laplace, ¿no? Pierre-Simon Laplace. ¿Y cuándo vivió Laplace? ¿Algún dato? ¿No? A ver, sí, entre 1700 y pico y 1800 y pico. Porque Laplace era el matemático de Napoleón. Y Napoleón, ¿de qué época es? Pues hay una forma fácil de acordarse. Miren, Napoleón, Simón Bolívar y Beethoven eran de la misma época. ¿No? Entonces ya saben cuándo vivió Laplace. Entonces, Laplace decía, si a mí me dan la posición y la velocidad de todas las partículas, yo puedo predecir cómo se van a mover. Hoy sabemos que no es tan cierto porque hay caos. Pero bueno, de todas maneras, ahí la cosa funcionaría. Entonces, ¿qué es saber el estado del sistema? Es saber la posición y la velocidad de todas las partículas. De todas, ¿no? Y entonces,
cuando yo tengo un gas que no sé cuál es la posición y la velocidad de todas las partículas, cuando tengo un gas que no la sé, sino que yo sé que están por ahí, o sea, que están en este volumen, o sea, tengo una idea de la posición. Y yo sé que tienen cierta temperatura, o sea, tengo una idea de la distribución de velocidades, pero no sé más. Entonces me falta mucha más información para saber cuál va a ser la posición de cada partícula y cuál va a ser la velocidad de cada partícula. Esa información que me falta es la entropía. Y les voy a mostrar cómo. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, hay una cosa interesante. Imagínense que ustedes que tienen una cajita donde tienen moléculas y que hay gravedad. Entonces las moléculas uno esperaría que haya más abajo que arriba, ¿cierto? Y así es. O sea, las moléculas se van a distribuir exponencialmente y hay más abajo que arriba. Lo que pasa es que para que uno se dé cuenta, tiene que subir mucho. Si ustedes suben de Valledupar a Bogotá, lo notan. El aire es 5/7 de lo que era de denso en Valledupar. Y si siguen subiendo, suben hasta el Everest, se dan cuenta porque les va a faltar el aire. Entonces, las moléculas van a estar más abajo que arriba. Yo sé algo más de información. Si yo le meto calor, yo voy a saber menos de dónde están, porque se van a distribuir más por aquí y por allá. En cambio, si yo les meto trabajo, no, porque cuando yo les meto trabajo sé exactamente cómo se le hizo, sé exactamente para dónde se va a mover. Si yo sabía dónde estaba, después sigo sabiendo dónde va a estar. O sea que el trabajo no cambia la cantidad de información que me hace falta. En cambio el calor sí, porque como es estadístico, yo no sé cómo le pegó, voy a necesitar más información después. Entonces, esto sí se le puede enseñar a los niños, ahora sí. ¿Cómo enseño yo qué es entropía? Entropía es cuánta información me falta para saber cuál es la posición y la velocidad de cada molécula del sistema. Y la información nos han dicho que se mide en bits, ¿cierto? Incluso la compramos en bits, tantos kilobytes por segundo, megabytes por segundo, ¿no? ETB, Movistar, Comcel, Claro, etcétera, etcétera, nos venden información. Entonces, ¿y cómo la compran? Por bits. ¿Qué es un bit? Es la información que obtengo, que gano, cuando me responden una pregunta de sí o no. Eso es un bit. Y entonces, los niños de hoy en día sí han oído la palabra bits. Y ustedes también. Y la manejan todos los días. ¿Y cómo se mide la información en bits? Así. Por ejemplo, en este momento aquí hay... ¿Cuántos están ustedes acá? 12. ¿Sí? Y entonces, yo estoy pensando en uno de ustedes. Y entonces, o sea, podemos hacer el juego de las 20 preguntas, ¿no? A ver, vamos a hacerlo, por ejemplo, hagámoslo de otra manera. Estoy pensando en un personaje de la historia. Listo, ya. Entonces, tienen 20 preguntas. Entonces, primera pregunta, ¿es hombre o mujer? Listo, es hombre. Va una. ¿Ah? ¿Colombiano o extranjero? Extranjero, van dos. ¿En qué programa? Solo puedo contestar sí o no. Sí, no. Nació hacia 1800. En 1850 es un solo número, tú verás si te arriesgas. 1850, la década. O sea, en 1850 a 1860, no, van tres. ¿Participó en alguna guerra? ¿Participó en alguna guerra? No, van cuatro. ¿Es un personaje de la ciencia? ¿Es un personaje de la ciencia? No, van cinco. Ahora Valledupar. Ya sabemos que es hombre, es extranjero, no nació en 1850 a 1860, no participó en una guerra y no es científico. ¿Qué? ¿Es europeo? ¿Es europeo? Sí, van seis. ¿Es músico? Sí, van siete. No, pero cerquita. Bueno, no puedo decir eso. No, van 8. ¿Ah? ¿Tocaba violín? Sí, van 9. Pues tocaba muchas cosas, pero no puedo decir, eso es dar más información. Sí, van 9. ¿En Galileo?
No, van 10. No, Galileo era músico también, van 10. Alto o bajito. Define qué es alto. Medía más de... No, no es suizo, van 11. ¿Empieza por M? Empieza por M, sí, van 10. Entonces, ¿es Mozart? Sí. Entonces, con 11 preguntas pudieron encontrarlo, ¿no? Entonces, ese es el juego de las 20 preguntas. A los niños generalmente les gusta, por ejemplo, un programa de televisión, pero uno tiene que estar muy bien dateado, ¿no? O sea, toca haber sufrido Barney y Pokémon y todas esas cosas para poder adivinarle a los niños. Bueno, ¿sí? Entonces, un punto intermedio que ellos sepan y nosotros sepamos, por ejemplo, una película de dibujos animados. Entonces, eso es fácil. Eso con 5 preguntas sale. O con 6, 7. Ok, entonces, juguemos de otra manera. Yo aquí estoy pensando en uno de ustedes aquí en el salón. ¿Listos? Entonces, ¿cómo hago yo para preguntar bien? Si yo pregunto, ¿eres tú? Pues no sería una buena idea, porque entonces me tocaría hacer muchas preguntas. Entonces, la forma eficiente de hacerlo es dividir por la mitad, para que las dos posibilidades, el sí o el no, tengan la misma probabilidad de salir. O sea, hacer grupitos, que todos los grupitos tengan la misma probabilidad de salir. Esa es la forma más eficiente. Es como cuando yo obtengo más información. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo digo, de aquí para allá y de aquí para allá. Entonces, yo preguntaría, ¿está en este grupo? Y yo digo que no. Entonces, ¡pum!, ya eliminamos a la mitad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, ¿ustedes pueden ver hacia atrás? Muy bien. Entonces, yo aquí estoy viendo también, entonces, estoy pensando en alguien que está de todo el salón. Entonces digo, ¿está en Bogotá? No. Va una pregunta. Listo. Entonces vamos allá. Entonces, allá, ¿cuánta gente hay? Yo alcanzo a ver 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿20? Muy bien. Entonces, yo los hago por grupitos que sean iguales. 10 para un lado y 10 para el otro. Entonces, por ejemplo, yo aquí los que veo más cercanos son 27. Ush. Bueno, 27. Entonces, ¿dónde están 13? ¿En estos salones, los pupitres de la izquierda hay 13? ¿No? Entonces, digamos, de la mitad para acá, 13. Entonces, digamos, ustedes que están en la primera fila al lado del micrófono, todos los que están atrás. ¿Ah? Listo, perfecto. Entonces, pregúntenme, ¿está a la izquierda o está, digamos, están más cerca de la cámara a la izquierda o más lejos a la derecha? Me preguntan. Yo digo, ¿están más cerca a la izquierda? No, están más lejos a la derecha. Que estoy pensando está al otro lado. Entonces ya sabemos que solo está en ese grupito de 13. Entonces, ¿cuál debería ser la estrategia para hacer la siguiente pregunta? Dividirlos en 6 y 7, ¿no es cierto? ¿Cuántos hay al lado de la ventana? ¿Y los que no se ven? ¿Cuántos hay al lado de la ventana? De las ventanas. Pegados a la ventana. 8. Bueno, entonces quitemos al que está en la primera fila y digamos que esté en un grupito de 7. Entonces ahí dividí en... no, 13 está bien, 7 y 8. Sí. No, está mal. 7 y 6. Entonces, todos los que están en la ventana menos el de la primera fila. ¿Está en ese grupito? Yo digo que sí. Entonces ya ya llevamos 3 preguntas. No. A ver, una si está en Valledupar, 2 si está en la mitad, 3 si está allá, llevamos 3 preguntas. Y solamente tenemos ahora un grupito de 7. Ahora yo digo, ¿está entre los últimos 4? Los que están allá en la esquina, y yo digo que sí. Entonces van 4 preguntas. Entonces tenemos 4. Y yo digo, ¿está en el grupo de que son
el señor de camisa azul y el señor al lado de camisa gris? Digo que no. ¿No? Entonces ya van 6 preguntas. Y entonces ahí hay 2 personas, uno de rojo y otro de amarillo. Entonces yo pregunto. Era rosado. Entonces, ¿es el de rojo? No. Entonces ya sabemos quién es. ¿Sí? Entonces fíjense que yo con 7 preguntas puedo hacer mucha cosa. ¿No? Es más, no, ¿con cuántas preguntas? Con 6. Fueron 6 preguntas. ¿Por qué? Con una pregunta, ¿cuántos sitios puedo distinguir? 2. ¿Cierto? Con 2 preguntas puedo distinguir 4. ¿Por qué? Porque con una pregunta yo reduzco al caso anterior. Si digo, ¿está arriba o está abajo? Entonces ya es el caso anterior, ¿sí ven? O sea, cuando se aumenta el doble, solo necesito una pregunta más. Con 3 preguntas puedo hacer 8. Que son todas las combinaciones de las 3 preguntas. Cada pregunta puede contestarse sí o no. 2 por 2 por 2 da 8. O sea que con 3 preguntas yo puedo distinguir. Por ejemplo, con la primera pregunta yo podría decir, ¿está a la izquierda o a la derecha? Va una. Después de cada pedazo, digamos, ¿está a la izquierda? No. ¿Está arriba? Sí. ¿Está a la derecha? No. Ahí está. O sea, con 3 preguntas yo puedo hacerlo, porque cada pregunta me divide la cosa a la mitad. Con 4 preguntas puedo hacer 16. Cada pregunta me divide a la mitad. La primera pregunta me divide a 8, mire. Y antes necesitábamos 3. Entonces ahora necesitamos 4. Cada vez que se duplique el número de sitios, de posibilidades, necesito una pregunta más. ¿Cómo lo vieron? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque con una pregunta reduzco al caso anterior. O sea, cada vez que se duplique, necesito una pregunta más. Entonces, por ejemplo, imagínense que aquí hay 1.000.000 de celditas. Este espacio acá está dividido en 1.000.000 de cubitos y en uno de esos cubitos está la molécula. Ahora, si el espacio se vuelve el doble, o sea, un salón el doble de grande, digamos que para 1.000.000, a ver, pues veamos, o sea, con 3 preguntas, con una pregunta puedo hacer 2, con 2 preguntas puedo hacer 4, con 3 preguntas puedo hacer 8, con 4 preguntas puedo hacer 16, con 5 preguntas 32, con 6 64, con 7 128, con 8 256, con 9 512, con 10 1024. Buen dato. Con 10 1024. Imagínense que yo tengo este sitio acá dividido en 1000 cubitos. Y que yo en uno de esos cubitos sé que está la molécula. ¿Cuántas preguntas tengo que hacer para saber dónde está la molécula? 10. Eran 1024 cubitos. Y dijimos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. O sea, con 10 preguntas puedo hacer 1024 cubitos y saber en cuál de esos 1024 cubitos está. Ahora imagínense que el salón se agranda al doble. Entonces, ¿cuántos cubitos tengo ahora? 2048. ¿Cuántas preguntas necesito ahora? Una más. Si antes necesitaba 10, ahora necesito 11. ¿Cuál es la pregunta número 11? ¿En qué salón está? ¿Si en este o en el otro? Y cuando me contestan que en este, ya tengo 1000. Ya tengo otra vez 1024 como antes, que necesitaba solo 10 preguntas. Si me preguntan, si dicen que en el otro, allá también hay 1024 cubitos y necesito 10 preguntas. O sea que cuando pasé de 1024 a 2048, cuando dupliqué, las preguntas aumentaron en una, solo en una. ¿Sí? Yo puedo poner la cascarita, 20. Y si ustedes caen mal, llevan del bulto. ¿Sí? Entonces, si el volumen se duplica, necesito una pregunta más. Fíjense que con 20 preguntas se hace muchísimo. 10 preguntas es 1024. 20 preguntas es 1024 por 1024, o sea, como 1.000.000. O sea, con 20 preguntas yo puedo encontrar una persona en 1.000.000. ¿Cuántas personas? Y por ejemplo, con 30 preguntas, pues 1.000.000.000. ¿No?
¿cierto? O sea que por ejemplo, ¿y cuánta gente ha existido en toda la historia? ¿Por ahí 20.000 millones? O sea, más o menos con 16.000 millones. Entonces, de pronto ya con 4 preguntas más, o sea, con 34 preguntas, yo puedo encontrar cualquier persona que haya vivido en toda la historia de la Tierra. ¿Sí? Eso crece muy rápido. Entonces, cada vez que se duplican necesito una pregunta más. ¿Cuántas preguntas necesito? Pues miren, para un solo sitio no necesito preguntas. Si hay una sola cajita y me dicen en qué cajita está, pues en esa yo ya no necesito hacer ninguna pregunta. Entonces, 1 es 2 a la 0. 2 es 2 a la 1, ¿cierto? 4 es 2 por 2. Aquí necesito 2 preguntas. 4 es 2 por 2. Es ¿cuántos 2 necesito? No necesitan hacer potencia con los niños. Simplemente ¿cuántos 2 por 2 por 2 necesitan ese número de preguntas? 8 es 2 por 2 por 2. Necesito 3 preguntas. 16 es 2 por 2 por 2 por 2. Necesito 4 preguntas. Y lo importante es que cada vez que se duplica, necesito una pregunta más. Si ustedes le enseñaron esas 2 cosas a los niños, ya la hicieron. O sea, sin los exponentes. Ahora para ustedes, ¿no? Para ustedes, que no los asustan las integrales y mucho menos los logaritmos. Fíjense que el número de sitios es igual a 2 elevado al número de bits. El número de bits es el exponente. O sea, el número de bits es cuántos 12 hay. 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántos 12 hay? Es el número de preguntas, es el número de bits. Ese número de bits es qué número tengo que... 2 tiene que elevarse a cierto número para que dé el número de sitios. ¿Cómo se llama ese número que tiene que elevarse? El logaritmo. Ese es el logaritmo base 2 del número de sitios. Eso para ustedes. ¿Por qué se los estoy dando? Porque necesito que ustedes conecten con lo que vimos de integrales, que fue la forma en que ustedes aprendieron entropía. ¿Sí? Pero para los niños no es necesario. Para los niños simplemente es necesario decir que esto es 1 vez 2, 2 veces 2, 3 veces 2, 2 por 2 por 2, 4 veces 2, 2 por 2 por 2 por 2, y que el número de 12 es el número de preguntas. Porque con cada pregunta tengo otras 2 opciones, ¿sí o no? Y cada vez que el volumen se aplica, se aumenta al doble, necesito hacer una pregunta más. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Se ha entendido alguna pregunta? ¿Todo bien en Valledupar? ¿Vamos bien? Sí, señor. Bueno, ok. Ese 2 se llama la base, ¿no? Ahora, un paréntesis. Si ustedes quieren enseñarle logaritmos a los niños, si están enseñando matemáticas, esta es una forma chévere. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces la información se mide en bits. Entonces, ¿cuántos bits necesito para identificar dónde está una partícula? Es otra vez lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Eso son si todas las probabilidades son iguales. O sea, en este caso de acá, todas las probabilidades son iguales, perdón. Todas las probabilidades son iguales. Aquí, que estuviera a la izquierda o a la derecha, tiene la misma probabilidad. Que estuviera arriba, abajo, izquierda, derecha, las 4 tendrán la misma probabilidad, un cuarto. Aquí la probabilidad de cada una era un octavo, aquí la probabilidad de cada una era un 16avo. ¿Qué pasa si las probabilidades son diferentes? Entonces, les cuento un cuento. Mi esposa se llama Yasmín, eso no es cuento. Y digamos que la estoy buscando en un edificio de oficinas. Entonces, ese edificio de oficinas, por ejemplo, puede ser, ¿qué les digo yo? El Uriel Gutiérrez, aquí la rectoría. Y yo sé que está en el, digamos que está o en el primer piso de oficinas o en el segundo. Y resulta que el primer piso de oficinas es un solo bloque, imagínenselo, un call center. Pensemos que fuera así, lleno de cubículos. El segundo, en cambio, está dividido en 2 alas. En el ala norte y en el ala sur. Y en cada ala también hay una cantidad de cubículos. Y entonces yo le pregunto al portero. Yo sé que Yasmín entró al edificio. Y le pregunto al portero, ¿dónde está Yasmín? Si él me dice en el edificio, no me ha dado ninguna información, ¿cierto? Yo ya sabía. Yo ya sé que está en el edificio. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el edificio? 1. Ahora,
él me puede decir, mire, está abajo, o me puede decir, está arriba a la izquierda, o me puede decir, está arriba a la derecha. Entonces, ¿cuántas preguntas necesitaría yo para saber si está abajo o está arriba? Una, si está abajo o está arriba. ¿Está abajo? Sí, entonces sí ya sé el resultado. O si no, ya sé que está arriba. Entonces ahora, si sé que está arriba, tengo que hacer una pregunta más para saber dónde está, ¿cierto? Entonces le digo, ¿está a la izquierda o a la derecha? ¿Está a la izquierda? Entonces, eso quiere decir que cuando me dice que está abajo, necesito un bit. Cuando me dice que está arriba a la izquierda, necesito 2 bits. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar nombres a eso, con ceros y unos. El de abajo lo podría llamar 0, el código sería 0, le asigno ese código. Y el de arriba le asigno 1. Y después, para saber si está a la izquierda o a la derecha, le añado otro bit más. Entonces, por ejemplo, este podría ser 1, 0 y este podría ser 1, 1. ¿Listos? Este podría ser 1, 0 y este podría ser 1, 1. Bien. Entonces, ¿qué pasa con las probabilidades? Si Yasmín está igual en todas partes, si yo no tengo ninguna información previa de dónde puede estar Yasmín, entonces yo pienso que da igual probabilidad que esté en cualquier cubículo. Y como aquí hay el doble de cubículos que arriba, yo a esto le voy a añadir, digamos, aquí hay la misma cantidad de cubículos que arriba, pero arriba está dividido en mitad y mitad. Entonces aquí abajo voy a decir que la probabilidad de que esté abajo, así a priori, yo le asigno una probabilidad 0.5, ¿basado en qué? En lo que sé. Y como no sé nada, entonces asigno igual probabilidad de todo el mundo. Y la probabilidad que le asigno al de arriba es 0.25 y la probabilidad que le asigno arriba es 0.25. Fíjense en algo curioso. 0.5 es 1 sobre 2. ¿Cierto? Y 0.525 es 1 sobre 2 por 2. Entonces, el número de doces equivale al número de bits del código. Si yo aquí solo hay un 2, entonces es un bit. Si aquí hay 2 doces, o sea 2 por 2, hay 2 bits. Entonces, la probabilidad es igual a 1 sobre el número de doces que haya acá. Y el número de doces es el número de bits. Entonces hay una relación entre la probabilidad y el número de bits. Eso quiere decir que entre más probable sea un resultado, menos información me da. Porque entre más probable sea, sí, o sea, para los niños yo pondría esto más bien así. Entonces fíjense que acá la probabilidad es 0.5 es 1 sobre 2. ¿Cuántos doces hay acá? 1. Entonces cuando yo obtengo un resultado con probabilidad 0.5, me están dando un bit de información. Cuando la probabilidad es 0.25, eso es 1 sobre 2 por 2, me están dando 2 bits de información. ¿Cómo así? Cuando un resultado es menos probable, ¿me da más información? Sí, claro. Imagínense que Yasmín está justo en el cubículo de la esquina. Y entonces me dicen, ¿dónde está Yasmín? Me dicen, está en el cubículo de la esquina. ¿Qué información me dieron? Un jurgo. Es mucho más información que si me dicen, está arriba. Y me toca buscar en qué cubículo está. En cambio, si me dicen, mire, está en el cubículo de la esquina, yo llego allá derechito. Me dieron más información. ¿Cuál era la probabilidad de que estuviera allá? Mucho más chiquita. Entonces, entre menos probable sea, cuando yo obtengo un resultado, cuando me obtengo ese resultado, gano más información. Eso se lo inventó Shannon. Entonces lo que tenemos acá entonces es que el número de bits es igual a, que si yo puedo colocar la probabilidad como 1 sobre 2 por 2 por 2 por 2 varias veces, entonces el número de doces es el número de bits. En forma técnica, ustedes ven que la probabilidad es 1 sobre 2 a la algo, y esa probabilidad es 1 sobre 2 a la número de bits. O sea que para yo despejar este número de bits, el número de bits es menos logaritmo base 2 de la probabilidad. ¿Sí? Si quieren una fórmula. Esta es la información que yo obtengo cuando obtengo un resultado. Yo puedo obtener este resultado o este o este. Entonces, si yo obtengo este resultado, tengo 2 bits. Si este tengo un resultado, obtengo 2 bits. Si tengo este resultado, me dan un bit de información. ¿Cuánta información me dan en promedio? Porque fíjense, a veces obtengo este resultado.
¿Cuánto es ese a veces? La mitad de las veces. La probabilidad es 0.5. Y a veces obtengo este resultado, que es 0.25. Y a veces tengo este resultado, que es 0.25. Entonces, ¿cuál es la información promedio que obtengo? La información promedio es 1 bit por 0.5 más 2 bits por 0.25 más 2 bits por 0.25. ¿Eso cuánto da? Que la mitad de las veces obtengo 1 bit y la mitad de las veces obtengo 2 bits. O sea, la información promedio es 1.5 bits, 1 bit y medio. Esa es la información promedio. ¿Saben cómo se llama esa información promedio? Se llama entropía. La entropía es la cantidad de información promedio que necesito para saber en qué estado está el sistema. Entonces, por ejemplo, si ustedes, ¿qué es lo que hice? La información de cada uno lo multipliqué por la probabilidad y sumé sobre todos los resultados. Y eso da esto. Suma sobre todos los resultados de la probabilidad por el logaritmo base 2 de la probabilidad con un menos. Esa es la entropía. Y si ustedes buscan por los libros, esto se llama la entropía de Shannon. Y si es logaritmo natural y multiplican por K-Boltzmann, se llama la entropía de Gibbs. Es la entropía. Esa es la entropía. Es la información promedio. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? No, pues es que yo tenía entendido que la entropía era de acuerdo al cambio de la temperatura sobre el cambio de la energía interna del sistema. No, es cambio de la temperatura. La entropía es el calor que entra, el cambio en el calor que entra dividido por la temperatura. No por el cambio de temperatura. No es una derivada. Bueno, Y no importa esta información de... es igual. La entropía es también el número de configuraciones. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, miren, esta es la entropía. ¿Listos? Entonces, esto lo usan, por ejemplo, los biólogos. Los biólogos quieren saber cuál es la diversidad de especies en un sitio. Y entonces cuentan cuántos hay de cada especie. Y piensan en un experimento. Si yo tuviera todos los animales de este sitio, yo cogiera un animal al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que salga de esta especie? Me puede dar que es rinoceronte, que es comadreja, o que es mono aullador. ¿No? Y entonces hay muchos rinocerontes, pocas comadrejas, pero igual de pocas de mono aullador. La mitad de comadreja. ¿Cuál? Entonces esto es una medida de la diversidad. En biología se utiliza como una medida de la diversidad. Cuando todos son de una sola especie, la entropía es 0. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando todos son de una sola especie, esto da 0, 0, 0. Como la entropía es P por el logaritmo, como la entropía es P por el logaritmo, entonces si esto es 0, la entropía, si esto es 0, esto da 0. Y si esto es 1, el logaritmo de 1 es 0, entonces también da 0. Y cuando es 0, 0 logaritmo de 0 da 0. El límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo de x es 0. Lo pueden calcular por L'Hopital. Entonces, cuando una sola medida es posible y todas las demás medidas son 0, la entropía es 0. Por ejemplo, cuando yo sé exactamente dónde está Yasmín, entonces yo sé que Yasmín está en el cubículo de la esquina. Entonces yo ya sé eso. Si yo pregunto, ¿dónde está Yasmín? ¿Qué me van a decir? En el cubículo de una esquina. La probabilidad de que me digan cualquier otro cubículo es 0. Y la probabilidad de que me digan ahí es 1. En ese caso, la información que necesito para saber en qué estado está Yasmín es 0. Yo ya la tengo, no necesito ninguna información adicional. La entropía es 0. La información promedio que necesito, si yo repito muchas veces eso, es siempre 0. Ahora, ¿cuándo la entropía es máxima? Cuando todas las probabilidades son iguales. Cuando todas las probabilidades son iguales, entonces es cuando yo obtengo más información en promedio cada vez que hago una pregunta. O sea, si todas las probabilidades son iguales, entonces la entropía es máxima. ¿Cómo así? ¿Usted no dijo, profe, que cuando un resultado era muy poco probable, la información era muy grande, la que yo ganaba? Sí, pero como es poco probable, la probabilidad de que obtenga esa información es muy chiquita. Entonces la información promedio que obtengo va a ser más chiquita que si todas fueran iguales. O sea, lo puedo demostrar, pero entonces utilizaría multiplicadores de Lagrange y cosas de ese estilo. ¿Sí? Pero eso para ustedes no es problema, ustedes no se asusten.
Pero a un estudiante sí, ¿no? Si yo le digo multiplicadores de Lagrange a un estudiante, imagínense, eso es cálculo vectorial. Entonces no, pero digamos, la entropía es máxima si todos son iguales. Pero eso sí nos sirve para explicar esto. Todo niño entiende este problema, este ejemplo. ¿Sí? Eso es así. ¿Se acuerdan cuando eran estudiantes y estaban en el primer semestre de la universidad? Rico, ¿cierto? Los primíparos la pasan muy chévere. Los primíparos andan en manada, los primíparos juegan ping-pong, conocen todos los bailaderos de cerca de la universidad. Eso se pasa rico. Bien, pero entonces uno todavía no ha cuadrado sus cosas y se le quedó un cuaderno. Entonces imagínense que pasa lo siguiente. Tienen que entregar un trabajo en grupo y la persona que había quedado a imprimir el trabajo no llega. Y entonces, ¿qué hacen? Miércoles. Digamos, en una época anterior al celular, entonces uno necesita, uno no tiene el teléfono celular de la persona, sino que lo anotó en un cuaderno y ese cuaderno se le quedó en la casa. Entonces uno llama, ¡mamá! ¡Auxilio! ¿Qué pasó, mijito? No, imagínese que la compañera que tenía que entregar el trabajo no llegó y yo tengo el teléfono de ella anotado en un cuaderno, pero dejé el cuaderno en la casa. ¿Me lo puede buscar? ¿Y dónde está el cuaderno, mijito? En mi pieza. Y cuando la mamá oye, en mi cuarto, se coge la cabeza así, porque el cuarto es así. ¿Sí? Para ella, el cuaderno puede estar en cualquier parte. Entonces, todos los sitios son igualmente probables. La entropía es máxima. Pero no, ustedes saben, mi hijito, ahí yo no encuentro nada. No, tranquila mamá, que yo sé exactamente dónde está. Para el niño sabe exactamente dónde está. Mire mamá, vaya al escritorio. En el escritorio, al lado del computador, hay una camiseta. Debajo de esa camiseta hay una rume de libros. El último es el cuaderno, uno que tiene portada de Hello Kitty. Y en la parte de atrás, en letra rosadita, ahí está el número. Ustedes saben exactamente dónde está. ¿Qué probabilidad le dan ustedes a que esté en otro lado? 0. ¿Y qué probabilidad le dan ustedes ahí? 1. Para ustedes, la entropía es 0. Para el niño, para la mamá, la entropía es máxima. ¿Listos? Ahora, ustedes, llamaron a la amiga al fin llegó, ¿no? Que era que el perro se le había comido la impresora y entonces había tenido que buscar otra impresora y todo eso. Y entonces llegó y entregó el trabajo. Todos bien. Y ustedes se fueron, jugaron ping-pong, tomaron cerveza, llegaron a la casa. Y llegan a la casa y entran al cuarto y lo encuentran así. Y ustedes dicen, mamá, ¿usted qué hizo? Le ordené, mijito, porque es que uno no puede vivir así, ¿no? Con ese desorden uno no puede vivir. Entonces, ¿y qué? No, mamá, ahora yo necesito el cuaderno que le dije. ¿Dónde está el cuaderno? Para ustedes no saben dónde está el cuaderno. Todos los sitios son igualmente probables. La entropía es máxima. Pero la mamá, que fue la que ordenó, le dice, ¿y cómo era el cuaderno? No era este de Hello Kitty. Ah, mire, ese está aquí. Llega y ¡chum! Lo saca. La mamá sabe exactamente dónde está el cuaderno. Para ella la entropía es 0. Entonces la entropía es cuánta información necesito yo saber, necesito yo preguntar, cuántas preguntas sí o no debo hacer para saber exactamente el estado del sistema. Por ejemplo, para saber exactamente dónde está el cuaderno y dónde están los lápices y dónde están los calzoncillos y dónde está, ¿no? Yo antes sabía, ¿no? Yo tengo mi orden, yo antes sabía, ahora no sé. ¿Ven? Entonces, la entropía tiene que ver es con eso, es con cuánta información me hace falta por saber. Con la incertidumbre, que no sé dónde están las cosas, no sé en qué estado está el sistema, eso es entropía. No que se vea desordenado, esto se podrá ver muy desordenado, pero si yo sé exactamente dónde están las cosas, la entropía es 0. Entonces la entropía no tiene que ver con el concepto de que se vea desorden, sino que desinformación, no sé dónde está. Entonces miren, hay libros que por ejemplo colocan este ejemplo, que ustedes tienen aquí una cantidad, un coro, a chorus line, ¿no? Como la película, o sea, una cantidad de peladas bailando así en Las Vegas. Y entonces, que si todas están vestidas igualitas, la entropía es mínima, que si hay algunas que están vestidas de rojo en lugar de blanco, entonces la entropía es mayor, y que si hay unas que están bailando diferente es mayor, y que si todo el mundo está haciendo lo que quiera, hay más desorden. Eso no es aumento de entropía. Si yo sé exactamente quiénes son las que están vestidas así, quiénes son las que están bailando de otra manera y quién está haciendo qué cosa. Porque ahí yo sé exactamente cuál es el estado del sistema. Ahí la entropía es 0. En cambio, si me dicen, hay una bailarina que está vestida diferente,
Bueno, por ejemplo, hay una bailarina que es hombre. ¿Sí? Y desde lejos yo no alcanzo a ver cuál, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es. ¿Será que es esta? ¿Será que es esta? ¿Será que es esta? Entonces hay muchas configuraciones posibles y yo no sé cuál es. Ahí sí, la entropía es diferente de ser. Porque me hace falta hacer preguntas para poder identificar. Tendría que hacer unas cuantas preguntas. Si hubiera 8 bailarinas, ¿cuántas preguntas tendría que hacer? 3. Está dividido por la mitad, está izquierda a derecha, después la otra mitad, pin, pin, y después, ajá. ¿Sí? Felicitaciones, baila muy bien. Listo, entonces esto es la diferencia entre que se vea desordenado y que yo no sepa. ¿Qué es entropía? Que yo no sé exactamente dónde está. Y como no sé exactamente dónde está, tengo que hacer preguntas. ¿Cuántas preguntas tengo que hacer de sí o no? Es cuántos bits. Eso es la entropía. La entropía es cuánta información necesito para saber dónde está. Ahora, a ver, como puede estar en diferentes configuraciones, de pronto hay unas configuraciones que son más fáciles de identificar que otras, que necesito menos preguntas para unas y más para otras. Y entonces, como lo que veíamos acá, y entonces la entropía es la cantidad de información promedio, la cantidad de promedio de preguntas que necesito hacer. ¿Listos? Ahora, si todos son igualmente probables, la entropía simplemente es, si todas son igualmente probables, la entropía simplemente es el logaritmo base 2 del número de sitios. ¿Sí? Si todas son igualmente probables, el número de sitios es 2 al número de preguntas, ¿no? Eso para ustedes. Para los niños, pues es el número de preguntas que tengo que hacer. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues miren, con este ejemplo les queda claro, espero que les quede claro, que la entropía es subjetiva, o sea, no es una propiedad de solamente del sistema, sino de qué escojo yo ver en el sistema y qué escojo no mirar. Y entonces las cosas que yo no escojo mirar generan una cantidad de posibilidades diferentes y yo no sé cuál de esas es y por eso tengo que hacer preguntas. Entonces ahí queda definida una entropía. ¿Sí? O sea, una entropía tiene que ver con cuánta información parcial yo tengo del sistema. Por ejemplo, yo sé que el sistema es de una molécula que se está moviendo por aquí en este salón. Entonces ya sé hartas cosas. Sé que tiene una molécula, sé que se está moviendo en este salón, sé que no la voy a buscar afuera. ¿Sí? Y yo voy a utilizar cubitos de 1 centímetro cúbico. Entonces yo quiero saber en cuál de esas está. Entonces ya sé cuántas preguntas tengo que hacer. Ya quedó definida la entropía. O sea, depende también de lo que yo sepa. Si ahora sé que está en la mitad, pues la entropía se reduce a la mitad, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo es que esa cosa así tan como abstracta, como la cantidad de información, ¿no? Eso depende de qué tan abstracto es. Para nosotros la cantidad de información ya no es abstracta. O sea, cuando yo compro que esto tiene tantos gigas y no sé qué, y que además me está transmitiendo que esto es de 4G, y entonces que me está transmitiendo tantos kilobytes por segundo, ya la información es real, ¿no? Para los niños la información es más real que para nuestros abuelos. Entonces, ¿cómo esa cosa que es de información tiene que ver con los gases? Con eso que vimos antes, con lo que hizo Carnot, con lo del ciclo, con el delta Q sobre T. ¿Cómo es que da lo mismo? Les voy a mostrar que funciona perfecto. ¿Listos? O sea, esta forma de enseñar no le ven problema, ¿cierto? En esto de que cuántas preguntas hay y que la entropía es el número de preguntas que tengo que hacer. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo vamos a hacer que los niños con eso puedan calcular cosas de termodinámica? Entonces, fíjense, yo voy a decir unas cosas y digo, esto es para los niños. Y después voy a mostrarles que eso corresponde a lo que vimos al principio de la clase, que es lo que ustedes vieron en la universidad, para decirles, mire que eso sí funciona, sí corresponde. ¿Listos? O sea, cuando haya una integral, no es para los niños. Cuando no hay integral, sí es para los niños. ¿Ok? Bien, entonces ahí vamos. La entropía aumenta si el volumen aumenta. En un gas ideal. Claro, ¿por qué? Cada vez que aumenta el doble el volumen, tenemos que hacer una pregunta más. Si yo tuviera solo una molécula y tengo que hacer, y la molécula está en la mitad en este volumen, y ahora el volumen se duplica, para yo saber ahora, si yo dividí el volumen en una cantidad de cajitas, digamos en 1000 cajitas, tenía que hacer 10 preguntas. Si ahora el volumen se duplica, ¿cuántas preguntas tengo que hacer? 11, ¿no? Una pregunta más. Cada vez que se duplica el volumen, tengo que hacer una pregunta más. Pero saber el estado del sistema es saber dónde están todas y cada una de las moléculas.
Si yo solo tengo una molécula, tengo que hacer una pregunta más. Si el volumen se cuadruplica, ¿cuántas preguntas más tengo que hacer? 2. Si el volumen se multiplica, pues 8 veces más grande, ¿cuántas preguntas tengo que hacer ahora para saber dónde está? 3. Para la mitad y la mitad y la mitad. O sea, 3, ¿no? Entonces, cada vez que el volumen se duplica, la entropía aumenta en 1 bit si el gas solo fuera de una molécula. ¿Y qué pasa si el gas es de varias moléculas? Pues que a cada molécula tengo que preguntarle dónde está. Entonces, si el volumen se duplica, tengo que hacer 2 preguntas más, una por cada molécula. Con una pregunta digo, oiga, ¿usted está a la izquierda? Molécula azul, ¿usted está a la izquierda? ¿Sí o no? Oiga, ¿y molécula roja? ¿Usted está a la izquierda? Sí. Y la otra digamos que yo no. Entonces es esto. Si hubieran dicho no, sí, sería esto. Si hubieran dicho sí, sí, es esto. Y si hubiera dicho no, no, sería esto. O sea, que los 4 posibles estados del sistema, ¿sí? Necesito 2 preguntas más. ¿Por qué? Porque a cada molécula tengo que preguntarle dónde está. Cada vez que el volumen se duplica, entonces tengo que hacer una pregunta más para cada molécula para saber en dónde está la molécula. O sea que cada vez que el volumen se duplica, tengo que hacer n preguntas más, una por cada molécula. ¿Listos? Cada vez que el volumen se duplica, la entropía crece en n bits. ¿Listos? ¿Cómo lo ven? ¿Piensan que los niños lo pueden entender? Sí. Tengo que hacer una pregunta más. Se me hace un poco confuso utilizar el mismo orden para el volumen y para el número de gotas. Es el mismo. Tengo que hacer una pregunta más por cada bolita. Pero entonces cuando si uno duplica el volumen, uno hace una pregunta más, ¿no? Uno hace una pregunta más por cada bolita. Para cada bolita tengo que saber dónde está. Imagínense que ustedes tienen 4 niños, ¿no? Ustedes 4. ¿Sí? En este salón. Pero solamente en la mitad del salón. ¿Sí? Yo quiero saber en qué pupitre está cada niño. Ahora duplico el salón, o sea, ahora el salón es en todo el salón. ¿Cuántas preguntas más tengo que hacer? Por cada niño tengo que hacer una pregunta más. Entonces tengo que hacer n preguntas más. Eso pensando que los 4 niños pueden estar sentados en el mismo pupitre. ¿Sí? Supongamos que sí, uno encima del otro. Bien. Entonces veamos que sí funciona. Entonces, por ejemplo, los niños pueden hacer este cálculo. Tengo un gas de n partículas. Y ahora el volumen se vuelve 8 veces más grande. ¿Cuánto aumentó la entropía? Como se volvió 8 veces más grande, ¿cuántas veces se duplicó? 3. Porque fíjense, hay que enseñar a los niños a resolver esta pregunta. Si algo crece 8 veces en su volumen, ¿cuántas veces se duplicó? Con una vez que se duplique, se vuelve de 1 a 2. Con otra vez que se duplique, se vuelve 4. Con una tercera vez que se duplique, se vuelve 8. O sea, se duplicó 3 veces. Cada vez que se duplicó, la entropía creció en n bits. Entonces, ¿cuánto creció? 3n bits. Entonces, la entropía creció en 3n bits. ¿Listos? Ahora, la entropía de los gases de la termodinámica no se mide en bits, se mide en julios por grado Kelvin. Entonces eso es simplemente un cambio de unidades. Es como pasar metros a pies o centímetros a pulgadas. ¿Por qué constante tengo que multiplicar para pasar de bits a julios por grado Kelvin? Es así. Un bit es K Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin. Eso se llama el límite de Landauer. Un bit es K Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin. Anótenlo ahí con rojo. Y lo hacen así, ¿no? Un bit
Un bit es K Boltzmann, logaritmo natural de 2 julios por grado Kelvin. Eso es una constante. Es un número. Y entonces la entropía aumenta en 3 n K Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin, donde n es el número de moléculas. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cómo se definió esa información? Así, comparando con lo que daba con un gas ideal, como lo voy a hacer inmediatamente. Bueno, pues me perdí en cuando la diferencia de entropía es igual a 3 n bits. ¿Por qué es 3 n bits? Porque mire, cada vez que el volumen se duplica, tengo que hacer una pregunta más para saber dónde está cada molécula, ¿cierto? O sea, si el gas fuera de una sola molécula y el volumen se duplica, tengo que hacer una pregunta más. Si el gas es de una sola molécula y el volumen se duplica, tengo que hacer una pregunta más. ¿Ahí estamos de acuerdo? O sea que para un gas de una sola molécula, si el volumen se duplica, la entropía crece en 1 bit. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo tengo que preguntar, ¿dónde está usted molécula? ¿A la izquierda o a la derecha? Y ahí dice sí o no. 1 bit. Si yo tengo n moléculas, a cada una de esas moléculas, bueno, si yo tengo dos moléculas, a cada molécula tengo que preguntarle si está a la izquierda o a la derecha. Si el volumen se duplica, entonces cada molécula tiene dos posibilidades de estar, o sea, puede estar a la izquierda o a la derecha. Entonces tengo que hacer una pregunta más por cada molécula. ¿Por qué? Digamos, si yo en este lado tenía 1000 cubitos y aquí a este lado tengo 1000 cubitos, ¿no? Cuando paso de 1000 a 2000 cubitos, ahora tengo que hacer una pregunta más para saber dónde está. Digamos, 1024 cubitos, 10 preguntas. 1024 cubitos, 10 preguntas. Cuando esto se duplica, tengo que hacer una pregunta más para saber si está la molécula azul. Y lo mismo puede haber pasado con la roja. Tengo que hacer una pregunta más para la roja. O sea que si el gas es de 2 moléculas, tengo que hacer 2 preguntas más. Una para saber dónde está la azul ahora, si a la izquierda o a la derecha, o una para saber dónde está la roja ahora, si a la izquierda o a la derecha, y tener el mismo caso anterior, el mismo número de preguntas que tenía antes. Antes tenía que ser 1000 para saber dónde estaba la roja, 1000 para saber dónde estaba la azul. Ahora tengo que hacer entonces, antes tenía que hacer 10 preguntas para la roja, 10 preguntas para la azul, 20. Ahora que se duplicó, tengo que hacer una pregunta más para la roja y una pregunta más para la azul, 22. La entropía creció en 2 bits. Porque a cada molécula tengo que preguntarle si está a la izquierda o a la derecha para saber dónde está. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Cambio. 10-4. ¿Cuál es su QTH? No, se dañó el micrófono. Bueno, entonces, si es una molécula, tengo que hacer una pregunta más. Si son 2 moléculas, tengo que hacer 2 preguntas más. Si son n moléculas, tengo que hacer n preguntas más cada vez que el volumen se duplica. Y entonces, en este caso, si el volumen se creció al 8 veces lo que era antes, se duplicó 3 veces. Entonces tengo que hacer 3 preguntas más a cada molécula. 3n. Exacto, potencias de 2. Entonces tengo que hacer 3n preguntas más. Entonces la entropía creció en 3n bits. Y la forma de pasar de bits a julios por grado Kelvin es multiplicar por K Boltzmann logaritmo de 2. Un bit son K Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin, y eso no es nada más que un cambio de unidades. Y entonces, con esa conversión de unidades, ya puedo calcular termodinámica. ¿Cuánto aumentó la entropía si un volumen crece a temperatura constante? Hasta 8 veces el volumen, 3n K Boltzmann logaritmo de 2. ¿Por qué a temperatura constante? Porque a temperatura constante no se ven afectadas las velocidades. Y yo lo que necesito saber del estado de un sistema son las posiciones y las velocidades. Entonces, si las velocidades no cambian, ¿qué pasa con las posiciones? Y entonces cambiar volumen, aumentar el volumen es cambiar el número de posibles posiciones de las moléculas. Y entonces, cuando yo mantengo la temperatura constante, lo único que cambio son las posiciones, no las velocidades. Ya les voy a mostrar por qué en la próxima clase. Pero entonces las posiciones aumentaron al doble. Entonces tengo que hacer una pregunta más para cada molécula.
Tengo que hacer n preguntas más cuando se duplica. Y si se duplicó 3 veces, entonces tengo que hacer 3 preguntas más. 3n preguntas, otra vez n preguntas, otra vez n preguntas. 3n preguntas. Y eso son 3n k Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin. Chévere, ¿no? Ahora la pregunta chévere. Pero, profe, ¿usted está seguro de que eso funciona? Miren, vamos a hacerlo por integrales. ¿Listos? Entonces, tenemos una expansión isotérmica. O sea, a temperatura constante, el gas se mueve desde un volumen VA hasta un volumen BB, que es 8 veces VA. O sea, el volumen creció 8 veces, igual que arriba. ¿Listos? Y entonces, como es isotérmico, sabemos que la energía no cambia. ¿Por qué no cambia la energía? Porque si es isotérmico, la energía cinética no cambia. Y como un gas ideal no tiene sino energía cinética, no hay energía potencial, entonces la energía no cambia. Si la energía no cambia, el calor que entra debe ser igual al trabajo que le sale. O sea que el calor que entra lo puedo calcular como el área debajo de la curva. ¿Listos? Y entonces, ¿el área debajo de la curva cómo es? Pues integremos, ¿no? Cálculo 2. Uy, qué mamera. Pero sí, toca integrar. Entonces, la integral desde BA a BB de P de B es, tengo que colocar la presión como función del volumen. Entonces, ¿qué hago? Pues PB igual a NK Boltzmann T, divido, despejo y quedo que la presión es NK Boltzmann T sobre B. El NK Boltzmann T sale y tengo ¿por qué sale la temperatura? Porque esta es a temperatura constante, ¿no? Entonces puedo sacar la temperatura. Entonces esto es la integral de BA a BB de B sobre B, que yo sé que es logaritmo. Entonces el logaritmo calculado entre BB y BA. Y eso es logaritmo de BB sobre BA. Porque es el logaritmo de BB menos el logaritmo de BA. Y eso es el logaritmo de BB sobre BA. ¿Y cuánto es BB sobre BA? 8. O sea que esto es NK Boltzmann T logaritmo de 8. Pero les cuento un cuento. 8 es 2 al cubo. Entonces, logaritmo de 2 al cubo es 3 veces logaritmo de 2. Y si yo cojo esta y lo divido por la temperatura, me da el cambio de entropía. Y entonces, dividiendo por la temperatura es 3 NK Boltzmann logaritmo de 2. Miren, lo mismo que me había dado oportunidad de información. Igualito. Lo mismo que me dio oportunidad de información. Eso quiere decir que funciona. It means that it works. Funciona, da lo mismo. ¿Ah? Pues claro, esta. Esto es Carnot. Esto es 1840. Esto es Shannon. 1950 y algo. 100 años. O sea, nos demoramos 100 años, tuvimos que necesitar 100 años para saber qué era lo que significaba esto. Entonces, funciona. Entonces, bueno, ¿por qué funciona? Pues ustedes pueden echar un poco de carreta por encima de la cosa. Aquí esto es logaritmo, ¿no? De B sobre B es logaritmo. ¿Y aquí dónde están los logaritmos? En el 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces? Ahí está el logaritmo. Aunque nunca hablemos de logaritmos, aunque nunca lo digamos, ahí está. Puedo hablarles que, o sea, la entropía de velocidades la vamos a dejar para la próxima clase. ¿Listos? Entonces déjenme contarles más bien ahorita otras cosas de información, como para que se familiaricen más con teoría de información. ¿Listos? Por ejemplo, ¿qué significa un bit y medio? Un bit y medio. ¿Sí? O cosas de ese estilo. Y después entonces abrimos sesión de preguntas. ¿Listos? Una aplicación de la entropía como información. TUN. Esta es una aplicación directa de la entropía como información. Los informáticos, igualito. O sea, por ejemplo, cuando ellos quieren saber cuánto se va a cargar un canal de información, entonces tienen que, o sea, ¿cómo yo puedo codificar, por ejemplo, la información y mandarla? ¿Qué tanto la puedo comprimir? ¿Hasta dónde puedo comprimir la información para mandarla por un canal? Por ejemplo, si yo quiero mandar música,
yo puedo comprimir la música para no tener que mandar tanta información. La música, por ejemplo, al principio, cuando salieron los CDs, se codificaba en 16 bits. Eso quiere decir que la intensidad del sonido, la señal, ¿sí? La señal de voltaje se dividía en 2 a la 16 divisiones. 2 a la 16, ¿cuánto es? 65.538. ¿No lo sabían? Entonces, sí, es 64K, ¿no? 2 a la 10 es 1000. Y 2 a la 6 es 64. Entonces es 64.000. Entonces se dividían en 64.000 sitios, unos más pegaditos que otros porque la voz es logarítmica, o sea, para que ustedes me oigan el doble de duro, yo tengo que gritar 4 veces más fuerte. Para que me oigan 3 veces más duro, tengo que gritar 8 veces más fuerte. Así funciona el oído. Entonces se divide así en pedacitos y tal. Y entonces eso quiere decir que por ejemplo, y para muestrear un sonido que tenga una frecuencia de 20 kHz, de 20 veces, que oscile 20 veces por segundo, yo necesito muestrear 40 datos por segundo, 40.000 datos por segundo, el doble. Eso se llama el teorema de Nyquist. Es un teorema de transformada de Fourier. Entonces tengo que hacer 40.000 veces por segundo. Y 40.000 veces por segundo, 16 bits, ¿no? Entonces son 640.000 bits por segundo. Y una canción que dure 60 segundos, pues tengo que multiplicar eso por 60. Eso es un jurgo de información. Antes era así. Ahora, entonces, encontrar una forma de comprimir eso es el MP3, que es encontrar patrones y qué tan probables son cada patrón, y entonces yo codifico ese patrón, de alguna manera. Entonces, ¿hasta dónde puedo comprimir la información? Es la entropía de Shannon. Ese es el límite hasta donde yo puedo comprimir la información. Voy a dar ese ejemplo entonces antes que el otro. Imagínense que yo voy a transmitir información por un canal, ¿no? Por un canal de radio o por el celular, me van a mandar información. Y entonces la información... Antes de que pase esta presentación. Listo. No tiene relación ahí con que un bit, mejor dicho, 8 bits es un byte. No, nada. 8 bits no son... Este 8 no son 8 bits. Este 8 es 3 bits. 2 por 2 por 2 da 8. O sea que necesito, ¿cuántas veces 2? 3 bits para identificar un resultado entre 8 posibles. Con 8 bits yo puedo hacer 2 por 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 2. O sea, 128. 128 posibilidades son con 8 bits. Y con un word, o sea, una palabra, que son 2 bytes, 16 bits, puedo hacer 65.534. Bien. Entonces, fíjense este resultado. Imagínense que yo tengo un experimento y el experimento puede dar 4 posibles medidas. La primera medida la da con una probabilidad de 0.5, la segunda con una probabilidad de 0.25, la tercera con una probabilidad de 0.125 y la cuarta con una probabilidad de 0.125. ¿Cómo yo debo codificar eso para que sea lo más eficiente? Tengo 4 resultados y lo que la gente piensa es que 4 resultados se combinan con 4 combinaciones de ceros y unos. 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1 y 1. Esa no es la forma más eficiente. O sea, así cada vez que yo tengo resultado tengo que mandar ¿cuántos bits? 2. Si me da este resultado sería 0, 0. Si el otro 0, 1. Si 1, 1, 0 será 1, 1. Esa no es la forma más eficiente. La forma más eficiente es darle nombres más corticos a los datos que salen casi siempre. Y nombres muy largos a los datos que no salen casi nunca. O sea, yo le puedo dar nombres corticos a los que salen casi siempre, a costa de ponerle nombres muy largos a otros, pero esos nombres muy largos se los puedo poner a datos que casi nunca salgan. Eso es más eficiente. Fíjense, si yo le pongo un bit al 0, un bit al que sale con 0.5, o sea que le doy el nombre 0, y le doy 2 bits al que tiene probabilidad 0.25, o sea le doy 1, 0,
y le doy 3 al que tiene probabilidad 0.125 y 0.125, les doy los nombres 110, 111. Esto es más eficiente. ¿Por qué? Calculen cuál es la longitud promedio de código, o sea, cuántos bits tengo que mandar en promedio cuando yo quiero mandar un dato. Cuando sale este, ¿cuántos bits tengo que mandar? Cuando sale este, 2. Cuando sale este, 3. Cuando sale este, 3 también. Iba a decir 4, a ver cuántos están dormidos. Entonces, 1, 2, 3 y 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad de bits promedio que estoy mandando? 1 por punto 5, más 2 por punto 25, más 3 por punto 125, más 4 por punto 125. Por favor, calcúlenlo. ¿Cuánto es 1 por punto 5, más 2 por punto 25, más 3 por punto 125, más 3 por punto 125? Esa es la longitud de información promedio que tengo que mandar. 1.75 bits en promedio, que es menos que 2. O sea que si yo tengo que repetir este experimento y mandar 1000 veces esa información, me ahorro la octava parte. En lugar de 2, me gasto 1.75. O sea, en lugar de 2000, me gasto 1750 bits. ¿Sí? Este cálculo es esto, ¿cierto? 0.5 por 1 bit, más 0.25 por 2 bits, más 0.125 por 3 bits, más 0.125 por 3 bits. Eso en total da 1.75. Ahora quiero que calculen la entropía. Con la calculadora. Menos sumatoria sobre i de p sub i logaritmo base 2 de p sub i. Estos son los p sub i. Entonces empiezan 0.5 por logaritmo base 2 de 0.5, más 0.25 por el logaritmo base 2 de 0.25, más 0.125 por el logaritmo base 2 de 100.25 y otra vez eso. Suman todo eso y le ponen un signo menos al final. ¿Cuánto da? Háganlo. Bolí en calculadora. 5 minutos. Bueno, 3 minutos. Da 1.75. Es lo mismo. O sea, sacar el logaritmo base 2 de 0.5 da menos 1. La logaritmo base 2 de 0.25 da menos 2, porque es 1 sobre 2 al cuadrado. Esto es un octavo, es 1 sobre 2 al cubo. Aquí da menos 3 y aquí da menos 3. Y con el menos, pues da 3, 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. Da lo mismo. Entonces fíjense que la entropía, en este caso, es lo mismo que la longitud de información promedio. La longitud de código promedio. Porque estamos usando bits. Y porque en este caso las probabilidades son potencias de 2. Es 1 sobre 2 al algo. Todas las probabilidades. ¿Qué pasa si las probabilidades no son 1 sobre 2 al algo? ¿Sí estuvo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Da igual? Ahora, ¿qué pasa si las probabilidades no son potencia de 2? También nos sirve, fíjense. Imagínense que alguien dice que tenemos 2 resultados solamente. Y el primer resultado aparece con una probabilidad de 0.8 y el segundo resultado aparece con una probabilidad de 0.2. Nosotros queremos mandar la información de cuál resultado apareció. Entonces, ¿qué hacemos? Le asignamos un código. Por ejemplo, el 0 a esto y el 1 al 0 y el 1 a esto, y lo podemos entonces mandar por Morse. Por ejemplo, raya puede ser 0 y puntito 1. Entonces, si yo mando ti, 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 entonces mandé 0, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Ti, 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 ti. Entonces, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Esa no es la forma más eficiente de hacerlo. ¿En serio? Sí. Si ustedes calculan cuánta información obtengo cuando tengo 0.8, sería menos logaritmo base 2 de 0.8 es 0.32 bits. Y del 0.2 menos logaritmo base 2 de 0.2 es 2.32 bits. Claro, entre más probable sea, menos información. Y entre menos probable sea, más información. ¿Por qué más 2? Porque resulta que 0.8 es 4 veces 0.2. O sea, es 2 por 2 por 0.2. Entonces salen 2. Cuando es logaritmo base 2. Entonces, ahora calculemos la entropía, que es la información promedio. Esta información la obtengo con probabilidad 0.8 y esta información la obtengo con probabilidad 0.2. Entonces la entropía es 0.8 por 0.32 más 0.2 por 2.32, 0.72 bits. Ahora, ¿cuál es la longitud de código?
Si yo asigno código 0 y 1, la longitud es un bit. ¿Qué me dice Shannon? Me dice que esta no es la forma óptima de hacerlo, que se puede hacer mejor. Por ejemplo, ¿cómo puedo asignar mejor los códigos? Pues ahí no tengo chance. Entonces, ¿cómo puedo tener más chance? Mandando los datos en parejitas. Si el primer dato fue 0 y el primer dato fue este y el segundo fue este, le doy un código. O si el primero fue este y el segundo fue otra vez este, le doy otro código. Entonces, en lugar de mandar un código para cada dato, mando un código para cada parejita. Si yo mando en parejitas, entonces, por ejemplo, puede salir que el primero sea el primero el dato y vuelva a salir el primer dato. La probabilidad de que eso pase es 8 por 8, 64, 0.64. La probabilidad también puede pasar que primero salga el primer dato y después salga el segundo. La probabilidad de que eso pase es 8 por 2, 0.16. También puede ser que salga al revés, que primero salga el segundo dato y después el primero. Eso sale 8 por 2, 0.16. Si los resultados son independientes el uno del otro, entonces la probabilidad de que salgan los dos es la multiplicación de las probabilidades individuales. Y que salgan los dos datos sería, salga 2 veces 2 sería 2 por 2, 4, 0.04. Esto otra vez suma 1, ¿no? Entonces, hay una forma de asignar los códigos que es así. Uno coloca los posibles resultados de mayor a menor. Y después suma las probabilidades de los dos últimos, o sea, los junta. ¿Y cuál es la probabilidad de 0.16 más 0.4? ¿Cuánto da? 0.20. ¿Y eso es más que alguno de estos? Sí. Entonces los vuelvo a ordenar de mayor a menor. Este queda de primeras, la unión de estos dos queda de segundas y este pasa de segundo a ser el tercero. Ahora vuelvo a unir estos dos. Y entonces a reunirlos. 0.2 más 0.16 da 0.36, queda acá. Hasta que solo quede, y hago eso todo el proceso hasta que solo queden 2. Después, al primero le pongo, y eso quiere decir que se pueden ir intercambiando, que pueden ir corriendo así. Al primero le pongo 0 y al segundo le asigno el código 1. Este va a ser 0 siempre, entonces el código para el primero va a ser 0. Este de acá, tengo que ahora dividirlo en los dos grupos que yo había formado. Entonces tengo que dividirlo en que puede ser este o puede ser este. Al primero le asigno el 0 y al siguiente el 1. Entonces este se va a llamar 1, 0 y este se va a llamar 1, 1. Fíjense que el 1, 1 ya va a ser un resultado final. Y el tercero lo abro en dos, al primero lo llamo 1, 0, 0 y al otro lo llamo 1, 0, 1. O sea, le añado un 0 y le añado un 1. Esto forma un código óptimo con dos datos, con parejitas. Miren cuál es la longitud del código. La longitud del código es 1 bit, 2 bits, 3 bits, 3 bits. Y esto aparece 0.64 veces con una probabilidad de 0.64, o sea, 64%. Entonces la longitud del código va a ser 0.64 por 1, más 0.16 por 2, más 0.16 por 3, más 0.04 por 3. ¿Y saben cuánto da eso? Da 1.56. ¿Eso es más alto que antes? Sí, pero es que estoy mandando de a dos datos. O sea que la longitud promedio por dato es esto dividido por 2, o sea 0.78. Entonces aquí la longitud promedio es 0.78 bits, que es más eficiente que la de antes. Si yo tengo que mandar 1000 parejitas, así lo mando mucho más eficiente que así. Este código se llama el código de Hamming y hay una historia interesante detrás de ese código que les puede servir para que lo tengan en cuenta. Hamming era estudiante, no sé si de matemáticas o de ingeniería o no me acuerdo de qué, pero el caso es que el hombre no iba a clase. No sé si por vago o porque no le llamaba la atención. Y entonces tenía una materia más que perdida. Y entonces se llegaron los exámenes finales, ¿no? En Estados Unidos y en Europa en muchas partes no hay primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, sino solo un examen final y ya. Incluso hay exámenes que son solamente de varias materias y que son orales. Entonces el hombre ya tenía perdida la materia. Y el examen final era después de las vacaciones. O sea, era el semestre de verano, el que comienza en marzo y termina en junio, y después de las vacaciones, por allá en septiembre, era el examen. Y entonces el hombre dijo, me la voy a tirar. Pero un compañero le dijo, no, imagínense que un profesor el profesor puso este ejemplo y dijo que el que demostrara que esto era el código óptimo, o sea, que era la forma óptima de asignar los bits, que no había ninguna otra forma mejor, le ponía 5 en la materia. Y el hombre dijo, pues bueno, hagámosle.
Entonces seguramente hizo lo mismo que hace todo el mundo, o sea, empezó a buscar en internet a ver si había la respuesta. Como no la encontró, entonces se puso a hacerla. La encontró, logró la demostración matemática de que esta es la forma óptima, la que tiene la longitud de promedio, la longitud de código por bit más pequeña, y se la mostró al profesor. Y el profesor se quedó azul, porque era un problema abierto. Nadie había podido demostrar que eso era el código más corto. Y claro, le pusieron 5. Y no solamente eso, sino que se hizo famoso y cuando salió inmediatamente lo contrataron a trabajar. Hamming dice que si él hubiera sabido que era un problema que no tenía todavía solución, no se hubiera puesto a hacerlo. Él pensó que era el profesor ahí diciendo, bueno, y el que haga este ejercicio le pongo 5 en la materia porque era un ejercicio muy difícil, pero que ya alguien lo había solucionado. ¿No? Y él lo solucionó por primera vez. Eso se llama el código de Hamming. Bien. Ahora el otro ejemplo. Este es el último y con esto acabamos. Imagínense que tengo una balanza de brazos iguales, que entonces tiene 3 posibles resultados. Irse así, o quedarse igual, ¿no? O quedarse quieta. Bien, entonces, y tengo 9 bolitas, igualitas. Desde afuera se ven iguales, pero una de ellas pesa más. Y yo quiero hacer medidas en la balanza para saber cuál es la que pesa más. Entonces, pregunta, ¿cuál es el número mínimo de medidas que debo hacer con la balanza para poder encontrar cuál es la bolita que pesa más? ¿Cuál debería ser la estrategia? ¿Cuál sería el procedimiento para medir en la balanza y encontrar la bolita que pesa más con el mínimo número de medidas? Piénsenlo 3 minutos. Discútanlo con sus compañeros. Eso no es un parcial. ¿La mitad de la mitad? Piénsenlo. ¿Ah? Entonces pongamos la mitad, digamos, estos son 5, 9, ¿cómo hacemos? Entonces, digamos que yo escojo 4, ¿no es cierto? Entonces escojo 4 y escojo 4. Y digamos que eso dio, entonces ¿qué resultados puede haber? Que se vaya para así, que se vaya para así o que quede así. Si lo hago 4, entonces, ¿qué pasaría? Se queda así, ¿no es cierto? Ah, bueno. Entonces veamos. Entonces, tú dices. No, pero es que yo pensé que eran 8 bolas. No, son 9. Lo primero que uno haría sería colocar en una 4 y en... Vamos a ver, entonces, digamos que... ¿Grupos de a 3? Veamos. Si yo divido en grupos de a 3, entonces pasa lo siguiente. Si yo divido en grupos de a 3, puede pasar que quede así, porque la más pesada está aquí. Si en grupos de a 3 son un 3 aquí a un lado, 3 aquí al otro, y 3 allá. O sea, fíjense, 3 a un lado, 3 al otro, y 3 en a un ladito, ¿no? Sin ponerlas en la balanza. Entonces, puede pasar que la más pesada esté a la izquierda. Puede pasar que la más pesada esté a la derecha. Y también puede pasar que la más pesada esté afuera. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la más pesada esté a la izquierda? Entonces, es todas las configuraciones que nos sirven divididas con todas las posibles configuraciones. ¿De cuántas maneras puedo colocar una bolita acá? Que sea la más pesada. Solo de una, porque solo hay una bolita más pesada. Entonces, una. Y de aquí puedo colocar cualquiera de las 8 restantes. Pero cuando yo ya coloqué una acá, aquí ya no me quedan sino 7. Entonces puedo colocar 7 de las posibles restantes. Por 6, por 5, por 4. ¿Cierto? Por 3, por 2, por 1. O sea, 1 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Ahora, ¿cuáles son todas las posibles? Pues colocar cualquiera de las 9 acá, después cualquiera de las 8 acá, 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 1. Entonces, si yo divido, me queda que la probabilidad de que eso pase es 1/3. Por pura simetría, la otra también tiene que ser 1/3, y como las 3 suman 1, pues la otra también es 1/3. O sea que este va a ser el resultado, la balanza se va a hacer así con probabilidad 1/3. La balanza se va a hacer así con probabilidad 1/3, y la balanza va a quedar igual con probabilidad 1/3. Después de que yo, entonces con esto yo puedo saber en qué grupo está la bolita, ¿cierto? Si dio esto, ¿dónde está la bolita más pesada? Si dio esto, ¿dónde está la bolita más pesada? Y si dio esto,
afuera. Entonces yo ya tengo un grupito de 3 bolitas, donde una de ellas es la más pesada. ¿Qué hago? Lo mismo, ¿cierto? Lo vuelvo a dividir en 3, entonces pongo una acá, otra acá y otra acá. Digamos, no tengo la imagen, se me va a tocar ponerla después en la presentación. Entonces, tengo una aquí, entonces sería la más pesada, una y una. O una la más pesada y una, o una y la más pesada. Entonces, con otra medida ya sé dónde está. O sea que con 2 medidas ya puedo saber. ¿Saben por qué? Porque 9 es 3 por 3. Como aquí tengo resultados que no son sí o no, sino chan, chan y chan. Entonces no es logaritmo base 2, sino logaritmo base 3. No son bits, sino trits. Y entonces, ¿cuántos trits necesito? Cada vez que me da un resultado tengo un trit. ¿Cuántos trits necesito? 2. Porque 9 es 3 por 3. 2 veces 3. Entonces, yo con 2 trits puedo hacer 9 combinaciones y saber cuál de estas es. Entonces, la teoría de información sirve para saber cuál es el procedimiento óptimo. Entonces, quiero contarles aquí, hay un programa de BBC Horizontes que se llama Orden y Desorden. Búsquenlo en internet. Order and Disorder. Y este hombre habla clarísimo, ¿no? Un inglés todo británico, ¿sí? ¿No? Que dice, this is I did, ¿no? The first paper about information theory. Pero entonces, desafortunadamente no lo he podido encontrar en español, pero es muy bueno. Hay como 4 programas, uno es sobre energía y el otro es sobre información. Y el que es sobre información es buenísimo. Este es el artículo de Shannon, de 1948, que se llama Una teoría matemática de la información. Shannon trabajaba para la Bell Telephone. Y la Bell Telephone pues tenía que trabajar información todo el tiempo. Lo que hacía era mandar información por esos cables, pero no sabía qué estaba mandando ni tenía una forma de medirlo. Shannon trabajaba para la Bell Telephone. Y digamos, no era que él también trabajaba en esa época en la Bell Telephone, este señor, y él cuenta que era un sitio fantástico para trabajar porque en principio podías hacer lo que te diera la gana. El único compromiso era que simplemente si se necesitaba que hicieras algo específico, tenías que hacerlo. Pero si no se te pedía nada, con el resto del tiempo podías hacer lo que quisieras. Y este es Shannon, este es Claude Shannon. Y entonces él hacía videos, ¿sí? En 8 milímetros, para explicar cosas, digamos, de matemáticas y eso. Por ejemplo, cómo este ratoncito va buscando en un laberinto. Y a los compañeros como que eso no les caía bien, les parecía poco serio, que el hombre se dedicara a hacer esas cosas, ¿no? Pero el caso entonces es que Shannon vino con esta idea de que necesitaban cuantificar cuánta información pasaba o cómo podían optimizar esa información, cómo podían codificarla, hasta dónde se podía codificar eso más eficientemente, por ejemplo, para mandarlo por Morse. Y entonces, él llegó a la conclusión de que lo que importaba no era cuál era el mensaje, sino solamente la probabilidad de que saliera el mensaje. La cantidad de información no está dada por lo que significa, ¿sí? Sino por qué tan raro es. ¿Cómo así? Pues sí, miren, ¿qué es noticia? Lo nuevo. Si yo ya me leí el periódico de ayer y hoy saliera el mismo periódico, ¿cuánta información extra me está dando? Nada, no es noticia. Noticia es lo que yo no espero que pase. ¿Sí? No es noticia que un río siga con su curso normal. Noticia es que se desborde. ¿Sí? Desafortunadamente hay sitios aquí donde no es noticia que los niños se mueran de hambre, ¿no? Aquí digo en el planeta. Entonces, de eso debería ser noticia. Debería ser rarísimo. Y entonces, en ese caso, entonces la noticia tiene que ver, entonces, ¿cuánta información viene? Depende de qué tan raro es. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que miren por el capítulo, aquí está. ¿Sí? Si quieren, hágale que haga subtítulos automáticos, pero es que los subtítulos automáticos son pésimos, ¿no? Entonces, uno resulta manejando carro en medio de la mermelada, ¿no? Un traffic jam, ¿no? Y cosas de ese estilo, pero entonces,
digamos, ¿qué les puedo decir? No hay, una cosa muy importante es el inglés. Hoy en día tenemos, es como si tuviéramos todas las bibliotecas del mundo, todas las experiencias del mundo, toda a disposición en internet. Pero en latín, si no saben inglés es como si estuvieran en latín. ¿Sí? Por favor, aprendan inglés. La cantidad de páginas que ustedes pueden consultar en español no es ni la 10.000ª parte de lo que pueden hacer en inglés. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Entonces, quedamos en qué es entropía, ¿no?